Hola a todos, hoy me estreno en el mundo del radiocontrol con este chasis impreso en 3D. Llevo mucho tiempo diseñando y ajustando este chasis, y en este vídeo te cuento cómo ha sido el proceso, cómo construirte el tuyo propio y algunas cosas sobre radiocontrol que he ido aprendiendo en el proceso. Mi idea inicial era diseñar un chasis ajustable, que la distancia entre ejes y la altura fuesen regulables, y que además fuese en su mayor parte impreso en 3D, para intentar comprar el mínimo de componentes posible. Después de muchas pruebas y ajustes, este fue el resultado. Por cierto, en un futuro vídeo diseñaré alguna carrocería. Puedes dejarme en los comentarios qué coche te gustaría que modelase. Yo estaba pensando en un Dodge Challenger o el mítico DeLorean de Regreso al Futuro, pero me gustaría leer tu opinión. Para imprimir este proyecto he utilizado Sakata 850. He utilizado este material porque aguanta mejor el calor. El motor se calienta en sesiones largas y así evitamos deformaciones. Es un proyecto que va a sufrir mucho esfuerzo, incluso impactos, por lo que cuanto más resistente sea el material, mejor. Para neumáticos y para golpes he utilizado filamento flexible, además de para algunas piezas que forman parte del chasis. Después te explicaré la razón de hacer estas piezas también en flexible. Un consejo: no imprimas TPU sobre la lámina EPI del fleje, se pega muchísimo y puedes estropearla al despegar la pieza. Yo le doy la vuelta e imprimo sobre el fleje directamente con un poco de laca. Y finalmente, para las llantas he utilizado este color de Filamentum que me encanta. Con todo impreso solo falta el montaje. Esta es toda la tornillería que nos hace falta. Pero no te preocupes, lo detallo todo en la guía de montaje que dejaré en la descripción, junto a toda la información de componentes, materiales y demás.
Para las llantas y neumáticos cogí las medidas de unas llantas que compré, especiales para radiocontrol. No tenía claro que unos neumáticos impresos en 3D tuviesen suficiente agarre al suelo, así que quería tener la opción de poder utilizar unas ruedas compradas o incluso de poner solamente los neumáticos en mis llantas. Y os digo ya que fue todo un acierto, este coche corre y mucho. Para terminar con el montaje le añado un par de cosas más, estos imanes que serán los que peguen la carrocería del coche y unos velcros que me ayudarán a sujetar la batería y otros componentes en su sitio. Vale, llega el turno de los componentes, empezamos por el servo que será el encargado de controlar la dirección del coche. Primeramente coloqué este, es el más barato que encontré y con el que he hecho todas las pruebas, pero precisamente por ser el más barato, sus engranajes interiores son de plástico y son algo delicados para este proyecto. El coche tiene mucha fuerza y después de varios baches se acaba rompiendo. He llegado a romper 3 en un rato conduciendo. Por eso recomiendo gastar un poco más en este componente y comprar algo más de calidad que al menos tenga los engranajes metálicos, como este otro. Con la ayuda de un alambre o un clip uno el servo a la dirección. Hay que estar atento de que las partes que doblamos no choquen en ningún sitio. Siguiente paso, el motor. Le he puesto un motor 540 Bruset, lo que quiere decir que es un motor con escobillas. Son motores muy potentes y bastante baratos. Algo en lo que nos tenemos que fijar es en el número que va delante de la T. Este es 21T. Ese número indica las vueltas del bobinado, lo que traducido significa que cuanto más alto sea el número, el motor tendrá más fuerza y menos velocidad y al revés. Un número más bajo tendrá menos fuerza pero más velocidad punta. Para coches de pista donde interesa la velocidad se suele usar 13T o 14T. Y para crawlers, que son coches de estilo todoterreno, interesaría más un 55T, por ejemplo. En mi caso he elegido algo intermedio, y después de estar probándolo por la relación de engranajes que yo he diseñado, creo que nos sobra fuerza y nos sobra velocidad también. Algo entre 21 y 35T va perfecto. Le colocamos al motor el engranaje pequeño a presión, y lo ponemos en su sitio. No es necesario pegarlo al eje. Los engranajes helicoidales, es decir, los que tienen los dientes en forma de flecha, siempre están alineados, y como el engranaje grande está fijado al eje con un tornillo, hará que ninguno de los dos se mueva a lo largo de su eje y se salga. En cuanto al motor, otra opción serían motores brushless o motores sin escobillas. En principio son mejores motores, más potentes y sufren menos desgaste, pero también hace que sean algo más caros. Aún así, después de probarlo, creo que me gusta más la respuesta de los motores Bruset. Me parecen algo más suaves, al menos los que yo he probado. Llega el turno del variador. Este componente es el encargado de regular la fuerza del motor. Deberemos de elegir uno u otro dependiendo de si nuestro motor es Bruset o brushless. Aquí nos pasa lo mismo que con los motores. El variador para el motor Bruset suele ser más económico. Yo he utilizado el típico calidad-precio que he visto que se utiliza más en el mundo radiocontrol, este de la marca Hobbywing. Y este sería una alternativa si queremos usar el motor sin escobillas. La forma más fácil de saber si estamos ante un tipo u otro es la cantidad de cables que van desde el variador al motor. Los Bruset tienen 2 cables y los brushless 3. Otra cosa en la que nos tendremos que fijar es los conectores que luego irán a la batería. Hay muchos tipos, en principio da igual uno que otro, pero necesitaremos que el conector del variador se corresponda con el de la batería para poder conectarlos. Como no siempre encontramos todo lo que necesitamos, pues también podemos cortar y soldar otro conector. En mi caso me he decantado por los XT60, porque tenía un par de baterías con ese conector. Así que compré un XT60 hembra y lo puse en mi variador. Con un poco de velcro adhesivo lo fijo en su sitio y conecto los cables al motor. Lo siguiente es el receptor y la emisora, es el componente con el que nos comunicaremos con el coche. Aquí tenemos muchas opciones, yo me he decantado por esta emisora de 3 canales de FlySky.
Hay otras más baratas, pero me gustó esta por la pantalla, todas las funciones que tiene y sobre todo porque lleva batería y se puede cargar por micro USB. Lo normal es que este tipo de emisoras funcionen con pilas. Colocamos el receptor en el coche y conectamos el servo al canal 1 y el variador al canal 2. Para un coche radiocontrol lo típico es utilizar este tipo de emisora estilo pistola. Se controla mejor y con 2 o 3 canales tenemos suficiente. Pero podemos usar cualquiera, por ejemplo esta, de FlexSky también, de 10 canales. Esta emisora se suele utilizar más para aviones o drones, pero es totalmente válida para nuestro coche también. Y si tu intención es crear otros proyectos radiocontrol más complejos en un futuro, quizás es mejor optar por esta. Aún así, para este proyecto en concreto, creo que prefiero la otra. Estos son los receptores, uno de 3 canales y el otro de 6. Y para terminar, y para que nuestro coche se mueva, necesitaremos baterías. He elegido estas baterías LiPo de 2 celdas y unos 2500 mAh, que van genial para este proyecto. Una vez más, es importante fijarnos en el conector. Y a malas, si no encontramos con el mismo conector, existen estos acoples que nos convierten de un conector a otro. Para cargar estas baterías necesitaremos un cargador especial para baterías LiPo. Este cargador nos ayuda a cargarlas correctamente, incluso podemos balancearlas o hacerles una carga especial si no las vamos a usar durante mucho tiempo. De esta forma alargamos la vida de las baterías. Una vez cargada solo falta colocarla en su sitio y conectarla. Y con esto ya estamos listos para salir a correr. Si os estáis preguntando el porqué de imprimir algunas piezas del chasis en TPU, el motivo es este. El diseño está pensado para que estas piezas funcionen de amortiguación, por lo que os decía al principio de intentar comprar el mínimo de componentes posible. Sé que no es igual que una amortiguación con muelles, pero ayuda mucho a la estabilidad del coche. Delante tenemos estas piezas flexibles, y detrás otras 2 que hacen de unión entre el chasis y el bloque del motor. Por lo que conseguimos tener este juego, y por lo tanto que las 4 ruedas estén siempre tocando el suelo, incluso con desniveles de 1 centímetro. Todo esto se traduce en mayor estabilidad y control. Vale, todo esto muy bonito, pero un proyecto como este no se consigue a la primera, ¿no? Así que os presento al sujeto de pruebas. El chasis que llevo probando y ajustando mucho tiempo. Lo he chocado, volcado, pisado, roto y reparado montones de veces hasta llegar a este resultado. Aunque como ya os he dicho al principio, mi intención es diseñar carrocerías para este chasis, he querido probar con una de estas de plástico. Y la verdad es que vienen como un guante. He elegido esta de un Mazda RX-7. Me encanta este coche y la calidad es bastante buena. Pero de esta no os voy a dejar enlace. El vendedor me la envió en un sobre blando sin ninguna protección y llegó aplastada. La he intentado enderezar pero han quedado imperfecciones, intentaré buscar similares. Estas carcasas son termoformadas pero nos llegan tal cual y nosotros mismos tenemos que terminar de recortarlas y ajustarlas. Pero se hace muy fácil con unas tijeras o un cúter. Para colocarla en el coche solo falta pegarle unos imanes, que la verdad es que van genial. Lo normal es agujerear la carrocería en 4 puntos y sujetarla con 4 pasadores. Pero esto me parece una mejor solución, queda más estético y se quita y se pone mucho más fácil. Una vez puesta la carrocería quedaba un poco alta, pero es tan sencillo como regular la altura de los soportes y ajustar la distancia al suelo. Y si la carrocería fuese más larga también podríamos separar un poco más los ejes, cambiando la posición del eje delantero.
Por último le quitamos el plástico protector. La verdad es que si no fuese porque llegó aplastada, sería una carrocería espectacular. Me gustaría terminar este vídeo enseñándoos este proyecto, el Open F1 de Daniel Nori. Es una pasada de proyecto que imprimí durante la cuarentena y que me gustó tanto que decidí hacer mi propio radiocontrol. Con él hice las primeras pruebas, me sirvió de inspiración y me ayudó a entender varias cosas para empezar a crear mi propio proyecto radiocontrol. Espero que te haya gustado este vídeo. He intentado condensar toda la información, pero el mundo radiocontrol es muy amplio. Así que cualquier duda, no dudes en dejármela en los comentarios. Yo te dejo toda la información de componentes, materiales y demás en la descripción del vídeo, y te animo a crear este proyecto radiocontrol. Puedes dejarme también un like si te ha gustado este pedazo de proyecto, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.